pantalla a Agustina Alonso, licenciada en Ciencia Política, especialista en Estados Unidos, ya una amiga de la casa. Agustina, un gusto siempre hablar contigo. Y hoy nos trae a esta entrevista un tema que, si bien es de Estados Unidos, que es tu especialidad, tiene que ver con la postura de Estados Unidos respecto al tema Cuba, ¿no? Tema que viene candente. Y justamente salía hace 2 días la noticia de la carta abierta a Joe Biden para que finalice el bloqueo de la isla. Si te parece, comenzamos por ahí. Una carta con muchas celebridades, algunos intelectuales, dirigentes políticos, que tuvo cierta repercusión, ¿no? Sí, hola Fabián, hola Mary, Hola, ¿cómo Un gusto estás? estar con ustedes otra vez. Sí, la verdad que fue una sorpresa un poco esta carta que salió en el New York Times el viernes, y la verdad que si bien no tiene casi representantes de la política, tiene representantes, como vos dijiste, de Hollywood y artistas, que es muy importante en Estados Unidos, a diferencia de acá, que quizás se demonizan un poco a aquellos artistas que toman algún tipo de postura. En Estados Unidos es muy normal, los artistas se unen a las candidaturas de quienes apoyan, y tenemos también un montón de representantes de Latinoamérica. La firmó Lula, la firmó Correa, la firmó Pérez Esquivel. La verdad que, y bueno, la firmaron artistas del nivel de Jane Fonda, Susan Sarandon, Mark Ruffalo. La verdad que para la comunidad en general, no solo que quedó en este petitorio, se proyectó en Times Square la consigna, que es dejar a Cuba libre. Y también salió una página web en donde la gente puede firmar. La verdad fue muy polémico, pero recordemos nuevamente que no fue desde el arco de la política, fue más desde el arco, desde lo artístico, desde lo intelectual, desde la academia, pero desde lo religioso. Si vemos el listado, hay muchísimos arzobispos y curas que firman, pero no es desde la política, claramente. Bueno, quizás eso le da más fuerza todavía, ¿no? Que no viene desde la política, sino desde otros sectores importantes de la sociedad. Sí, puede ser. De todas formas, creo que el tema Cuba en Estados Unidos pasa 100% por la política. Quizás puede tomar mucha relevancia para nosotros, pero lo que te mencionaba cuando conversábamos antes de esta nota, que todos los análisis que se hacen son desde Latinoamérica, o que nos llegan a nosotros son desde Latinoamérica o desde nuestra perspectiva, y creo que desde la perspectiva de Estados Unidos no llega tanto una carta como esta. Es mi percepción, ¿no? Sí, sí. A nosotros nos parece algo increíble y magnánimo y ver esos nombres en un petitorio, pero un poco me parece que no creo que haga demasiada mella en el tema, la verdad. Agustina, me decías que nos llega la versión o el análisis con la visión latinoamericana y no la visión de los Estados Unidos. ¿Cómo se está viendo desde Estados Unidos particularmente y desde cada sector político este conflicto o estas protestas en Cuba y todo lo que han conllevado a nivel internacional? Bien, en primer lugar tenemos, creo que, el primer análisis fallido que hicimos en las elecciones, que Biden iba a ser la continuación de Obama. Bueno, claramente no lo fue. Biden está manteniendo los más de 200 embargos que impuso Trump y que reforzó, ¿no?, en el embargo contra Cuba. Tenemos también esta dicotomía entre bloqueo y embargo. En Estados Unidos usan claramente la palabra embargo y consideran que bloqueo es algo más propagandístico. Después podemos ahondar, si quieren, en la diferencia entre embargo y bloqueo, pero a nosotros claramente nos llega la versión de bloqueo. En Estados Unidos no se usa la palabra bloqueo, se usa la palabra embargo, que va más del lado de lo comercial y no desde lo militarístico, ¿no?, que sería más lo de bloqueo.
Biden claramente no está haciendo nada al respecto, no solo no está recobrando las alianzas, por lo menos diplomáticas, que había iniciado Obama y que todos pensamos que iba a ser la continuidad, mantuvo absolutamente todas las restricciones de Trump. También creo que esto fue algo que yo les mencioné en una entrevista que tuvimos, que ganara quien ganara, Estados Unidos no iba a dejar de ser Estados Unidos. Creo que muchos pensaban que Biden iba a ser como una especie de paraíso que llegaba y esto no sucedió. También creo que Biden tiene un poco las manos atadas, meterse con Cuba en este momento, en una crisis como la que tiene Estados Unidos con la frontera con México, y un tema bastante descontrolado en esa situación, es meterse también con el gobierno de la Florida, que es un estado muy importante para Estados Unidos hoy, que está muy unificado respecto a esta temática, y que también puede hacer que un levantamiento de todo el embargo por parte de Biden le puede dar mucho de comer a los republicanos, haciendo algún tipo de alusión a la debilidad de su presidencia, ¿no? Decir, no tuvo mano firme contra la dictadura, como llaman, y también ponerse en contra del estado de la Florida, que tiene muchísimos representantes republicanos que aspiran a ser líderes del partido, como Ron DeSantis, Marco Rubio. Me parece que Biden tiene las manos muy atadas al respecto y tampoco lo veo con muchas intenciones de cambiar esta situación. Lo vimos por primera vez nombrar la palabra comunismo en estas sanciones que hizo últimas, donde sancionó al ministro de Defensa de Cuba y a los boinas negras y etcétera. Lo vimos decir, vamos a ir contra el comunismo, cuando en campaña todos acusaban a Biden de ser el candidato del comunismo. Entonces, claro, claramente me parece que estamos viendo lo que verdaderamente era Biden. Exactamente, que era el candidato del establishment. Dentro de los demócratas. Sí, Fabián. No, justamente, Agustina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustina? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien. Prestaba atención, muy bueno el comentario que estás haciendo. Me quedé pensando en el embargo, porque Estados Unidos generalmente sanciona a aquellas empresas de otros países que quieren comercializar de alguna manera con Estados Unidos, pero le bloquean, no contra Cuba, sino que le bloquea la transacción comercial entre Estados Unidos y ese país que quiere comercializar con Cuba, ¿no? El bloqueo es al dólar. Claro, bueno, no podés usar dólares, ese es el bloqueo, ¿no? Claro. Ellos claramente dicen, yo no te impido que vos negocies, pero en realidad lo que te impido es usar el dólar, cuando sabemos que internacionalmente todas las transacciones comerciales son en dólares. Claro, era eso lo que quería apuntar, porque la gente dice, está embargado, está bloqueado, y uno se imagina bloqueado como que está bloqueado por la Marina norteamericana, que no puede entrar. Hubo intentos en otras administraciones de bloquear militarmente a Cuba, cosa que fallaron, en la época de la crisis de los misiles, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero yo creo que Cuba se ha encasillado los últimos 20 años, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y después de la ley Torricelli y Hart-Barton, se ha encasillado mucho en el turismo, y hoy el turismo está frenado. Entonces, cuando vos no diversificás la industria, hablando de la industria sin chimenea, que es la industria del turismo, estás perdido, porque decís, ¿qué haces ahora? La caña de azúcar ya quedó en el tiempo, el tabaco también, que era lo que más comercial, después no tiene absolutamente nada. Lo que sí, la política fue seria de Cuba, la formación profesional en la educación. En la educación, sobre todo en el tema salud. Exportó médicos a muchas partes del mundo como ayuda humanitaria por su experiencia en vacunas y en tratamientos de vista, por ejemplo. Ha ayudado a muchos países. Pero hoy por hoy está frenado por la pandemia, o sea que está bloqueado de otra manera. No solo eso, no solo
esa área. También está frenado por las sanciones que pusieron a las remesas, que sabemos que es uno de los principales Sí, maneras de liquidez del pueblo de Cuba. Las claro. remesas son aquella plata en dólares que le pueden mandar los familiares desde el extranjero a los cubanos. Hoy por hoy se prohibió todo tipo de pago en efectivo en dólares. Entonces tenemos el peso de Cuba, el CUC, que era este peso intermedio entre el dólar y el peso, que hoy también está muy frenado, y ahora con el freno de las remesas, lo único que se puede hacer es hacer una compra de supermercado. El otro día estaba viendo un video de una chica youtuber de Cuba que contaba que su familia en el exterior lo que hace es hacerle una compra de supermercado dentro de lo que el Estado de Cuba tiene, o sea, no es que le puede mandar la comida, sino que dentro de lo que el Estado de Cuba tiene, le manda, por ejemplo, $100, el Estado le hace una especie de compra y se lo hace llegar a la familia. En realidad también esta es otra de las restricciones, porque recordemos que las remesas eran fundamentales para aquellos ciudadanos de Cuba que tenían un familiar en el exterior. Esto también está desatando una nueva crisis de migración, por supuesto, de la que Estados Unidos tiene que estar muy preocupado porque no está en condiciones de recibir en el medio de una pandemia, que creo que todo esto en conjunto fue lo que desató estos últimos tipos de protestas, que sería también muy necio de nuestra parte decir y ponernos atrás de los discursos de Díaz-Canel y decir fueron todos serviles al gobierno de Estados Unidos. Me parece que hay ahí un caldo de cultivo muy grande que se viene gestando. Nosotros, y que... Sí, Agustina, planteábamos la semana pasada justamente que había una serie de problemáticas económicas, como vos bien decís, esto de las remesas es fundamental para Cuba y para muchos de los países de Centroamérica, que tienen ahí un ingreso muy importante de las remesas, y había dinamizado un poco la economía cubana este ingreso de remesas, porque quien las tenía por ahí podía poner un pequeño negocio, tener así no solo una inversión, ¿no? Una pequeña inversión pensando justamente en el turismo. El impacto de la pandemia, los embargos estadounidenses, pero también hay que reconocer que hay un cansancio y una falta de apego de los jóvenes, sobre todo los sectores más jóvenes de Cuba, con una revolución que ellos no vivieron tampoco, ¿no? Entonces, han vivido que muchos de ellos nacieron en la década del 90, en la década en la cual la situación económica de Cuba se pauperizó mucho más. Entonces, hay un poco de la interna y también hay cuestiones externas, pero hay que ver las dos cosas. Cuba es uno de esos temas que siempre entra de un lado o del otro de la grieta, ¿no? En nuestro país. Exactamente. En todos lados, y que en nuestro igual, país, los internacionalistas preferimos responder, es complejo, antes que meternos un poco en el tema Cuba. Es como hablar de Venezuela. Son esos temas que decís. Es como hablar de Venezuela. Creo que diste también en el clavo desde Estados Unidos, ¿no? Que es desde la mirada que les vine a plantear, que es el tema de Internet. Me parece que están apuntando mucho a la población joven que empieza a querer ser youtuber, incluso si buscan en YouTube, hay un montón de chicos de Cuba tratando de ser youtubers, y hoy la situación es que se tienen que abrir la cuenta en el extranjero para poder ser youtubers. Los youtubers que hay en Cuba encontraron esa forma, ¿no? De que les abran la cuenta de YouTube en el extranjero y poder transmitir, y una de las principales banderas de tanto de los republicanos, pero también de los demócratas de la Florida, es que Estados Unidos tiene que ayudar a Cuba a que acceda a Internet. Se plantearon cosas como trasladar Internet en globos, cosas que también van en contra de la soberanía de un país, pero entendemos que este límite siempre con Estados Unidos y Cuba está muy finito, ¿no? Esto de la injerencia en la soberanía y la garantización de los derechos humanos, como plantea Estados Unidos. Así que esto de Internet me parece que es fundamental. La bandera hoy que enarbolan en Estados Unidos es, bueno, que le dejen mostrar al mundo lo que pasa, que dejen que lo veamos todos. Entonces, pero hasta ahí Biden no se metió, dijo que
todavía no había una manera de garantizar que Estados Unidos le provea Internet a Cuba. Así que estamos ahí en ese limbo todavía. O sea que se puede plantear al revés, que no le conviene a Estados Unidos que se conozca la verdadera situación social y económica de Cuba, la idiosincrasia, no sé, sus políticas públicas. También, sí. Se puede darse al revés. Puede darse al revés que se también, haga una claramente. propaganda hacia lo que... De hecho, hay dos casos muy emblemáticos que salieron esta semana de dos senadores republicanos de Luisiana y de Kansas que dijeron la verdad que el levantamiento del embargo nos facilitaría muchísimo a los sectores campesinos y agrícolas. Claro. Y estamos hablando de dos senadores republicanos de Kansas, de Luisiana, diciendo, la verdad que nos favorecería mucho. O sea que no es solo algo de un ala muy radical de los demócratas, ellos también están muy divididos en la temática. Creo que sin duda favorecería a muchos sectores la apertura comercial con Cuba, porque Cuba le compraría a Estados Unidos. ¿Qué más fácil que comprarle a Estados Unidos y no tener que estar comprando al otro lado del planeta con los enormes costos de transporte? No, es que hay muchos empresarios norteamericanos sí, también que ven en Cuba un mercado importante y no pueden comercializar por esta política. O no pueden de invertir bloqueo. en la industria turística. No, bueno, sí, lógico, invierte Canadá. Exactamente, es lo que planteaban estos dos representantes que les nombré. Que a ellos mismos los perjudica el embargo, porque tienen más cerca cosas que van a comercializar de muchísimo más lejos. Pero exactamente, le conviene más a Cuba y le conviene a Estados Unidos, al empresariado, digamos, a la burguesía norteamericana, industrial, ¿no? Puede ser también la industria turística, de poder invertir en algo que está tan cerca, en una isla que está ávida de consumir por ahí bienes y servicios que no consumen, digamos, ¿no? O cosas que no llegan. Pero bueno, la política es así. Y que lo necesita desesperadamente. No, por supuesto. Y convengamos que también no va a poner tantas restricciones ni tantos peros como otro país que quizás tenga los beneficios que hoy por hoy no tiene Cuba. También claro. Hay un tema de aprovechamiento, de levantar el embargo y decir, nos van a decir todo que sí, prácticamente. Sí, Así que... Muy difícil igual el levantamiento del embargo. Recordemos además que es un entramado de muchas leyes, ¿no? Hay muchísimas. Leyes. No, la verdad que si de todo esto se puede sacar una conclusión, no creo que suceda el levantamiento del embargo. No están miras de Biden hoy. Biden está muy preocupado por la política interna. No tiene los ojos puestos en Cuba hoy. No va a suceder. ¿Se puede llegar a reanudar las relaciones diplomáticas? Sí. Pero mucho más que eso, no. Y por el otro lado, también creo que la pregunta que surge es si estamos frente a la caída, ¿no? del régimen de Cuba, y me parece que tampoco, que podemos estar frente a un cambio o algún tipo de cambio, puede ser, pero fijémonos que las manifestaciones ya cesaron, está bien, con represión, tampoco vamos a ser ingenuos, pero me parece que tampoco estamos frente a una caída del gobierno de Díaz-Canel. Entonces, estamos entre, no hay un sí ni para un extremo ni para el otro. Y no en hay un sí momento tan complejo extremo. como es la recuperación de la pandemia. No, Agustina, además exactamente. Hay algo, quería agregar algo más, que algo dijo Agustina, cierto, no es una caída, es una transición distinta a otros países lo que está pasando Cuba, más pensada con una dirigencia, no es Haití, por ejemplo, lo que pasó en Haití es muy cerca, o lo que está pasando en El Salvador o en Colombia, el atentado contra el presidente, ¿me entendés? O Venezuela, no tiene nada que ver. Es una transición del cual hay estallidos sociales, porque la historia es dinámica y dialéctica, entonces nadie está quieto, ¿no? Y no somos ingenuos en el sentido de decir si hubo represión, pero sí hay un cambio y una transición, de otra manera, ¿no? Que hay que estudiarla bien a fondo. Sí, no solo eso, hay que estudiarla bien a fondo, hay que estudiar el sistema de partidos y electoral y pensar por qué
Cuba tiene un sistema de partido único, hay muchas cosas para pensar, ¿no? Y para plantearnos. O por qué nuestro modo de democracia es el modo de democracia que tienen que tener todos. Que no es exactamente. Coincido absolutamente, Agustina. Coincido absolutamente, que quizás es algo claro, que los politólogos a veces no se plantean, que es si tenemos que repensar nuestro modo de democracia, o si tiene que ser el único en todo el mundo. O si Estados Unidos tiene que ser siempre el que lleve la democracia al mundo. Exacto. ¿En calidad de qué? En calidad de siempre este rol tan paternalista y en calidad de ejemplo de qué, ¿no? Porque violaciones de derechos humanos claramente tenemos en la mayoría de los países, las represiones policiales en Estados Unidos son una violación a los derechos humanos y nadie está aplicando esta famosa ley que se le aplica a Cuba de violación de los derechos humanos. Entonces nos tenemos que preguntar si la democracia occidental, tal como la piensa Estados Unidos para todos nosotros, es la correcta, es la que tiene que ser y no estamos, no nos podemos permitir discutirla. ¿Por qué? Claro. Básicamente. Sin dudas. Agustina, la última pregunta, que es nuestra consigna del día, en realidad. Sí. Y ya te dejamos. Estamos preguntando, estamos en vacaciones de invierno, queremos relajarnos un poco. Una serie, una película que nos recomiendes de política internacional, puede ser de Estados Unidos o no. Bien. De Estados Unidos, una de mis series preferidas, es muy graciosa, se llama VIP por vicepresidente, la pueden ver con Julia Louis-Dreyfus, es excelente, es muy graciosa y trata de una vicepresidenta un poco torpe en Estados Unidos, pero muestra de manera muy graciosa la política de Estados Unidos y un poco el rol casi secundario de la vicepresidencia. Y después estuve viendo este manual de cómo convertirse en un tirano, que está en Netflix. Claramente es una mirada muy occidental, pero es una miniserie de 6 capítulos en donde te cuentan cómo convertirse en un tirano, y cada tirano, a visión de Estados Unidos, por supuesto, a visión de Netflix, tiene sus tips de cómo convertirse en uno. Me pareció muy entretenida, así que les recomiendo eso. Por mi parte les recomiendo VIP, y también les recomiendo un documental que está en Netflix también, que se llama The Final Year, el último año, que es el último año de la administración de Obama en materia de política exterior. Muy bien. Así que... Muy bueno. Tenemos para entretenernos este fin de semana. Tenemos un montón para entretenernos. VIP tiene como 7 temporadas, así que tienen para empezarla despacito, ¿no? Y irla disfrutando. Agustina, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y esperamos tenerte pronto nuevamente en el programa. Cuando quieran, estoy para ustedes. Un beso grande. Gracias, Agustina. Un beso. Chau. Gracias. Bueno, ya tenemos series para ver, Meli. Tenemos un montón de series para ver. ¿Nos sentamos en el sillón con algún fernecito? Nos vamos a ir a la música porque estamos ya medio ajustados con el tiempo. Nos queda todavía la lupa, la cápsula. ¿Qué lupa? ¿A qué va? ¿Marcelo va a hablar de la...? No, la cápsula la hago yo, pero bueno. Ah, bueno, no, pensé que ya hablaba, estaba tan fanatizado. Y aparte quiero que dediquemos unos minutitos a esto porque hablábamos de la visión desde Estados Unidos, la visión desde Cuba. Este enfrentamiento además tiene 2 canciones. Claro. La canción de los cubanos en Estados Unidos, que es Patria y Vida, una canción que hicieron Yotuel del grupo Orillas junto a gente de Zona, el músico de Semer Nuevo, bueno, y los raperos Michael Osorbo Castillo y el Funky. Esta es la canción de los cubanos en Estados Unidos, pero después vamos a escuchar un poquito de Patria o Muerte por la Vida, que es la respuesta desde Cuba. Mirá vos. Es decir, los dos cubanos en Estados Unidos, cubanos en Cuba, hablando de lo que está pasando en Cuba. Nos vamos a la música y a la vuelta seguimos con mucho más Vuelta por el Universo. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar,
para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo doble 2. 60 años, trancadas dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa. Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso en Varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada. No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente. Se acabó. Ya se venció tu tiempo. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vendepatria. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie. Ay, por Dios. Dale agua a ese dominó. Ya te maté la salida, gano con 2 y con 6 corazón. Dale agua a ese dominó. Hoy te pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor desprecio. Y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la arrogancia del imperio. Rentabiliza mentir por confundir a los pueblos. ¡Agua! Ya te dimos agua. Rentabiliza cantar Que estás contra la pobreza. Si en terciopelo y satín se revuelca tu vileza. De esa forma te desprecian, así tarifan tu honor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar. Dale agua a ese dominó. Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó. Dale agua a ese dominó. Son 62 victorias, 62.000 te esperan, millones diría yo. Rentabiliza echar lodo sobre tu patria y tu tiempo. Vana ilusión de poder, triste modo de estar muerto. Espero que tengas fondo para hipotecar tu tiempo. A la revolución le queda 62.000 milenios. Vorterix MDQ Cuenta la historia que 3 millennials estaban vaciando viejos cajones de un altillo cuando uno de ellos encontró un extraño dispositivo de forma rectangular. Mickey desconocía de qué se trataba. Chapita afirmó con soberbia ignorancia que era un posavasos. Y el enigma trajo claridad. Sin pestañear espetó:
es La Cassette. ¿De qué versa su contenido? ¿Será todo verso? Descubre de lunes a viernes, de 12 a 14 por Vorterix Mar del Plata. ¿Qué hay en su interior? La Cassette. Biógrafos de un tiempo que no volverá. Si te gusta la montaña, la nieve, o tal vez el mar y una playa desierta, el frío, el calor, o simplemente relajarte mirando el horizonte y escuchando buena música. Si te gusta recorrer los mejores lugares de la Argentina, este es tu plan de viaje. Plan de viaje. Conduce Laura Hernández, los sábados a las 10 por Vorterix Mar del Plata. 104.5. 104.5. Vorterix. MRQ. Vorterix. 104.5 FM. Vorterixmardelplata.com.ar. La evolución de la radio se llama